Gracias, hermano Osvaldo. Ahí estoy compartiendo pantalla. Nada más háganme una señal o díganme mejor porque no veo a nadie si se está transmitiendo la presentación de PowerPoint. Amén, hermano. Muy bien, vamos al Salmo 66. Es un salmo que consta de 20 versículos, siempre agradecidos con Dios y con ustedes, amados hermanos de la plataforma, y con todos aquellos que van a estar escuchando esta transmisión, este video, este estudio del Salmo 66 posteriormente, y los que lo estén oyendo por Facebook. Este Salmo 66, amados, según su género, está en el grupo de alabanza y está en el libro 2. Recordemos que los salmos fueron armándose por libros hasta llegar a 5 libros, y esos 5 libros son los que componen todo lo que tenemos nosotros registrado en el libro de los salmos. La atribución se atribuye a un anónimo, así de que vamos a estar refiriéndonos como el salmista. Y la estructura de este salmo es estrófico, está hecho a base de estrofas, o la técnica con lo que está hecho son estrofas. Y cuando hablamos de este salmo, estimados hermanos y amigos, pues es un salmo de acción de gracias. Vamos a leer del 1 al 20, por favor. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti todos tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre, Selah. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos, cabríos, Selah. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos, sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, y allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos, Selah. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré con sahumerio de carneros. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Sí, en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bien, esa es la lectura, amados hermanos, de este salmo. Y este salmo tiene el título en la Reina Valera 60, un título que significa esto mismo que yo pongo aquí: reconociendo los hechos poderosos de Dios. Reconociendo los hechos poderosos de Dios. Ese es el tema de nuestro salmo en esta ocasión. Nos vamos a ir paso por paso con el salmo, tratando de dar breves explicaciones de situaciones que a mi parecer suenan interesantes. No pretendo dar un
comentario de todo y cada uno de los hechos que ahí están o de las palabras que ahí se dicen, pero sí, al menos lo más sobresaliente y que pueda formar un tema el cual quede en la mente de aquellos que oyen con atención. Así de que vamos a ver primeramente que hay una serie de versículos donde se nos habla de una adoración colectiva. Cuando nosotros leemos los primeros 12 versículos, encontramos ahí una adoración colectiva. Y vamos a ver en estos versículos cómo es que esa adoración se lleva a cabo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, y toda la tierra te va a adorar y cantará a ti, cantarán a tu nombre, Selah. En esta primera porción, y así lo dividí yo en porción como si fuera un punto secundario, estamos viendo la instrucción por parte del salmista, o más bien el registro por parte del salmista, como gracias a una obra futura, el salmista agradece a Dios y alaba a Dios en estos versículos primeros. Si usted se fija en estos 4 versículos, la alabanza es hacia obras, hacia hechos poderosos de Dios, pero puestos en el tiempo futuro. Mire, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en alabanza y decid a Dios cuán asombrosos son tus obras por la grandeza de tu poder. Y luego ahí está la primera palabra en futuro, se someterán a ti tus enemigos. Y luego ahí está otra en el versículo 4, toda la tierra te adorará. En el versículo 4, segunda parte, y cantará a ti. Y otra vez en la tercera parte del versículo 4, cantarán a tu nombre. Entonces ahí encontramos un himno colectivo, o sea, quiere decir que todo hombre, toda persona, toda la gente del mundo debía de tomar en cuenta esta alabanza. Yo pienso que la primera aplicación está para todo el pueblo de Dios, pero en estas palabras involucra a toda la tierra. Toda la tierra, dice ahí en el versículo 1, toda la tierra, y ahí está abarcando al pueblo judío y está abarcando a los demás pueblos, porque también habla de los enemigos. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, dice el versículo 3. Entonces, esa es una de las situaciones, amados, que encontramos como una alabanza colectiva, una alabanza que es general, ya sea para todo el pueblo de Israel y ya sea para toda la gente de la tierra. Muy interesante en lo que sigue, porque cuando vemos esta segunda diapositiva, vemos que ahí se va a referir a que debe de alabarse a Dios por el pasado, por lo anterior, mientras que en los primeros versículos vimos que por el futuro, aquí vamos a ver por el pasado. Y leamos versículos del 5, por favor, y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Mire allí la palabra, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, y ahí en él nos alegramos. Dice el versículo 7, él señorea con su poder para siempre. Dice el versículo 7, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos, Selah. Entonces, aquí en esta serie de versículos encontramos que Dios hizo obras portentosas, obras milagrosas, obras sobresalientes, y menciona el versículo 6 que volvió el mar en seco. Y esto nos lleva, sin duda, amados oyentes, a el tiempo
en que nuestro Dios abrió el mar para que todo el pueblo que había salido de Egipto, se calcula cerca de 2 millones de personas, sea más o menos, pasaran por seco. Y luego menciona ahí por el río pasaron a pie. Bueno, tenemos enseguida del milagro del Mar Rojo, al poco tiempo el milagro del río Jordán, que fue también abierto para que pasaran por seco. Y ahí en él nos alegramos. Antes de pasar al río, antes de cruzar el río Jordán, amados hermanos, ya se habían repartido las primeras tierras a algunas personas de la gente de Israel. Y ahora que cruzan el río Jordán, va a terminarse de repartir la tierra que Dios había prometido, porque del otro lado del río estaba toda la tierra de Canaán, que una de las naciones que tenía ocupación ahí, pues eran los de Jericó, una gran ciudad, una ciudad inquebrantable. Sin embargo, por el poder de Dios fue destruida, pero para ello primero los judíos tuvieron que pasar por seco el río Jordán, porque se burlaban de ellos pensando que ¿qué nos van a hacer? No van a poder cruzar el río, pero no sabían o no querían aceptar los perversos, con excepción de Rahab, no querían aceptar de que Dios iba a ayudarles e iba a abrir el río. Si había abierto el mar, con más razón el río. Allí se alegraron los judíos de haber podido pasar y estar avanzando en el plan divino. Dice el versículo 7, Él señorea con su poder para siempre. Claro que sí. Aquí la palabra o las dos palabras para siempre, pues tiene que ver con eternamente. Él señorea desde antes de la fundación del mundo y Él va a seguir señoreando todo el tiempo, todo el tiempo. No hay ningún tiempo en el cual Dios no haya señoreado. Y en aquel tiempo Él mostró su señorío haciendo estas obras portentosas a favor del pueblo de Israel. Así de que así como Él podía hacer todas esas cosas, así queda demostrado el señorío de Dios, y ese señorío es eterno. Ahora, los ojos del Señor están sobre las naciones, están sobre las naciones. Él está observando, Él está viendo, Él está cuidando a su gente, sus ojos están atentos, sus oídos escuchan el clamor de sus hijos y está también viendo qué hacen las naciones. Y aquí hay una referencia muy importante a los gentiles otra vez, así como el versículo número 1 que hablaba de toda la tierra, aquí están involucradas todas las naciones. Los rebeldes, dice, no serán enaltecidos. Selah. O sea, en otras palabras, el señorío que Dios tiene, estimados oyentes, aunque los rebeldes muchas veces aparentemente ganan terreno, nunca se va a equiparar al señorío de Dios lo que los rebeldes lleguen a lograr. Y lo que logren en determinado momento, cuando Dios crea conveniente, lo va a destruir, como lo ha dejado registrado todas las veces que Él destruyó a los perversos, tanto de la nación de Israel como a los perversos de otras naciones que atentaban contra el pueblo de Dios. Y esa es una cosa que nos asegura a nosotros, amados, una protección, porque vemos el pasado y podemos ver que Dios prometió y cumplió. Y de esa manera Dios promete y tenemos fe en que Dios va a cumplir. Nosotros tenemos que andar en esta vida batallando, posiblemente sufriendo por servir a Dios. Y vamos a sufrir desprecios, pero también vamos a sufrir porque nuestra carne nos pide cosas que nosotros sabemos que debemos de abstenernos de ellas. Esa es una forma de sufrimiento también. Otra forma de sufrimiento, el hecho de que estemos predicando la verdad y que vengan y nos quieran callar la boca. Ese es otro sufrimiento también. El hecho de ver cómo las naciones se van perdiendo y se van yendo a las tinieblas, es un sufrimiento, amados hermanos. Palabra de Dios que, hablando de Lot, por ejemplo, dice que este hombre se entristecía de ver la nefanda conducta de Sodoma y Gomorra.
Y cuando estaba Noé predicándole a la gente que se tenían que subir al arca, soportar las burlas de esas personas de ese tiempo era algo fuerte. Pero ¿qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? Él ya murió hace 21 siglos, estuvo clavado en la cruz por causa de nuestros delitos y pecados. Antes de ser clavado, sufrió oprobios por parte de la gente, especialmente de las autoridades paganas, cuando los soldados se estaban burlando de él. Pero mucho de esto tuvo que ver también cada uno de los judíos que lo entregaron, especialmente hablando de las autoridades que lo entregaron a los impíos. Y estando en la cruz todavía recibió vituperios y burlas por la gente que estaba viéndolo y se burlaban de él. Así que nosotros no estamos ajenos a ello, pero tengamos el consuelo que tenían nuestros hermanos del primer siglo. Los ojos del Señor atalayan sobre las naciones. Este término de atalaya, pues era una torre que se construía para estar vigilando, a ver quién venía de lejos, a ver si había un plan de ataque que se pudiera observar con tiempo para que la ciudad fuera prevenida. Entonces era una torre donde había vigilancia, y así está el Señor desde el cielo mirándonos, y Él está observándonos, y Él está viendo nuestra conducta, está viendo nuestro proceder, y está viendo si nosotros estamos caminando con Él, y Él está pendiente para protegernos y para ayudarnos en todas las situaciones que nos encontremos. Así que, amados, el dar una vista al pasado nos ayuda a nosotros para confirmar nuestra fe, y también una vista al futuro, como vimos en los primeros versículos, ya que en el futuro esperan las promesas de Dios, el hecho de que se cumplan las promesas de Dios. Todavía nos faltan algunos milagros por ver, y entre ellos va a ser el ver al Señor. Todo ojo le va a ver, dice la palabra de Dios. Y también el hecho de que va a resucitar a los muertos para ponerlos delante de Él y darles juicio, llevarlos a juicio. Y el hecho de que el diablo va a ser echado al lago de fuego, y todos aquellos que caminaron con él y aquellos que no están inscritos en el libro de la vida también. Bueno, vamos ahora a seguir en el versículo 8. Encontramos una nueva sección muy interesante, y podemos decir que del versículo del 8 al 12, cuando hablamos de la alabanza a Dios, primero vimos por la gloria futura, luego vamos a ver por la gloria pasada, y ahora vamos a ver, hermanos, por la continua protección que Dios tiene para con nosotros. Dice versículo 8 al 12, bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, y nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y pasamos por el agua, dice el salmista. Bueno, ¿por qué se debe de bendecir a Dios? Porque hubo protección continua a pesar de estas cosas que eran pesadas para los judíos. Al final del tiempo sintieron siempre la protección de Dios, porque Él hace oír la voz de su alabanza. Él es el que preserva la vida de nuestra alma. Una cosa aquí muy importante, estimados oyentes, y esto lo tenemos que estar repitiendo continuamente, porque muchas personas pierden la brújula en esta frase del versículo 9, en esta primera frase. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Los judíos, amados hermanos, cuando Dios los estaba protegiendo, muchas veces parecían vencidos, parecían dominados, pero siempre reconocían que Dios estaba con ellos, porque muchas veces Dios los estuvo probando. Dios estuvo viendo que se mantuviera el pueblo limpio, y aunque no se mantuvo limpio todo el pueblo, porque no quisieron, la mayoría, siempre hubo un remanente que caminó con Dios, un pequeño remanente que caminó con Dios. Y esos fueron
personas que Dios estaba probando. Cuando dice ahí, nos ensayaste, ¿verdad? Es como un ensayo puesto en escena de algo que se va a realizar. Quiere decir prueba, hermanos. Dios probó a los judíos como se prueba el precioso metal a través del fuego. Y así como se afina la plata, así Dios refinó a muchas personas para que fueran siervos inquebrantables, para que sus pies no se resbalasen. Bueno, pudiéramos poner un ejemplo un poquito más hacia adelante. El apóstol Pedro, por ejemplo, estimados. El apóstol Pedro fue un gran apóstol, un apóstol excelente, pero cuando llegó a manos de nuestro Señor Jesucristo, era como un diamante que tenía mucho que refinarle, que tenía mucho que afinarse, muchos picos que estorbaban. Y Pedro fue labrado por las manos de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que Pedro pasaba las pruebas posteriormente, después de que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo o que subió al cielo. Encontramos a un Pedro firme, con excepción de lo que menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, pero leemos las cartas de Pedro y esas cartas están reconocidas por eruditos, de que son cartas de sufrimiento, hermanos. Son cartas muy buenas para saber que hay sufrimiento en el cristiano y que estaban sufriendo muy fuerte en ese tiempo. Todo indica debido a la persecución que Nerón había desatado. Y las palabras de Pedro en la primera y en la segunda carta son palabras de una persona muy madura, una persona que se dejó pulir por el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo logró su cometido con ese apóstol. Así, el pequeño remanente, los judíos fieles, los judíos que anduvieron en el desierto y que anduvieron posteriormente en toda la historia de Israel hasta llegar a Jesucristo, fueron afinados, hermanos, como el oro, como la plata. Nos metiste en una red, esa es una prueba cuando el enemigo venía a atrapar a personas, o cuando estaba en guerra podía echar una red para atraparlos y esclavizarlos. Es una prueba, porque aquí habla de guerra, hermanos, habla de lucha. Nos metiste en la red y luego dice, pusiste sobre nuestros lomos una carga pesada. Y luego dice el versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Todo esto indica pruebas, hermano, y esas pruebas muchas veces tenían que ver con guerras, con luchas que estaban teniendo contra otras personas, y aún los judíos pudieron ver en algunas ocasiones desde el suelo al enemigo montado posiblemente en un caballo, enemigos montados en caballo. Los judíos estaban tirados en el suelo y veían cómo pasaban los enemigos de ellos cabalgando, y muchas veces sobre los cadáveres de los que ya habían muerto o de los que estaban vivos también. Esta figura de hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza es una figura que, según Matthew Henry, indica el hecho de el guerrero caído que ve hacia arriba y mira cómo los que están vivos siguen ahí moviéndose, y cuando traen caballos pues también, ¿verdad? Ahí habla de cabalgar, posiblemente haciendo alusión a los caballos. Así, el pueblo de Israel, hermanos, todos los que sufrían, sufriendo traiciones aún por personas, sufriendo por otros reyes, pasaron por el fuego y pasaron por el agua. Así que fueron probados de una y de otra forma y se mantuvieron firmes a Dios. Eso es lo que menciona en esta porción de estos versículos. Ahora, los gentiles son bien involucrados en todo esto, porque encontramos ya algunas referencias a los pueblos y a los enemigos y a la tierra, a toda la tierra. Y lo que quiero decir aquí es que debemos de recordar el Salmo 145, versículo 9, y llegar al entendimiento de que Dios es bueno para con todos. Dios es bueno para con todos. En el tiempo de que Dios estaba cuidando a su pueblo, si algún extranjero venía humillado, era aceptado, y era
combinado a unirse a la forma de servir a Dios en el Antiguo Testamento. Y hubo mucho proselitismo, y hubo muchos prosélitos, y hubo muchas personas que, siendo extranjeras, se unieron al pueblo de Dios. Hablando de la destrucción de Jericó, pues ahí tenemos a Rahab, pero también pudiéramos hablar de Ruth, por ejemplo. Pudiéramos hablar de muchos prosélitos que vemos en el Nuevo Testamento. El centurión, el eunuco etíope, Lidia, muchas personas. Si le escarbamos, encontramos a muchas personas. Entonces, en el Antiguo Testamento había proselitismo y muchos se hacían a la ley de Dios. Esto lo hago para hacer énfasis a que Dios es bueno para todos los que quieran. Y ahora en Cristo Jesús ya no hay impedimento de que se tiene uno que hacer de una cultura o de otra. Todas las culturas, amados, entran al reino de Cristo si vienen a obedecer el Evangelio. No hay restricción. En el Antiguo Testamento no la había, en el Nuevo Testamento menos. Hay más facilidad todavía porque Cristo vino a morir por todas las naciones, por todas las naciones. Bien, continuamos, amados, y vamos a entrar a una segunda parte de este salmo, y vamos a hablar del versículo 13 en adelante, y vamos a encontrar, a diferencia del punto que estamos terminando, donde había una alabanza, como dijimos, colectiva, una alabanza colectiva. En esta segunda parte del salmo vamos a entrar a una alabanza individual, hermanos, individual. Así que hacemos esa diferencia para que no se oiga como que es el mismo punto y está diciendo exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora en el Salmo 66, del versículo 13 en adelante, cómo Dios nos enseña a través del salmista que hay una alabanza individual. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Selah. Ay, qué interesante, ¿no, hermano? Miren, de este versículo 13 en adelante, el salmista, hablando de manera individual, va a entrar a la casa de Dios para adorarle con holocausto. Él va con el propósito de pagar los votos que hizo a Dios. Es tan importante, ¿no? A saber cumplir con nuestros votos, de pagar nuestros votos. Muchas veces nos perdemos nosotros en el uso y la costumbre de las denominaciones, y muchas veces, en vez de ser cristianos fieles a Dios, empezamos a tratar de imitar a las denominaciones en cuanto a cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios. En el tiempo de Moisés, indudablemente estaba en pugna, estaba en boga el sacrificio de animales, los holocaustos, el incienso. Todas estas cosas eran interesantes porque se tenían que respetar, ya que habían sido mandadas al principio. Al principio, cuando Dios dio la ley por medio de Moisés, registrada en Deuteronomio, habiendo algunas confirmaciones en el libro de los Números y también en el libro de Levítico, viendo cómo debía de comportarse todo aquel que ministraba en las cosas del Señor. Es interesante entrar a la casa de Dios con holocaustos para pagar los votos. Ahora, ¿qué votos? Bueno, el judío hacía votos, y esos votos eran promesas a Dios, y si esas promesas Dios las aceptaba, el que hacía los votos tenía que cumplirlo. Recuerdo, por ejemplo, cuando Ana, siendo no pudiendo procrear, siendo estéril, entró al templo donde estaba Elí
y ella oraba a Dios, ¿verdad? Estaba, dice la palabra de Dios, derramando su alma. Y Elí la acusa de que estaba borracha, porque nada más veía que movía los labios, pero no salía voz de su boca, no salía ruido, pero ella estaba orando a Dios. Y en la oración estaba comprometiéndose con Dios. Estaba diciéndole a Dios: Señor, si me permites tener un hijo, lo ofrezco para tu servicio. Y ese era el voto que estaba haciendo Ana, y Dios lo aceptó. Dios aceptó ese voto. Ana pudo procrear, y cuando nació Samuel, el profeta Samuel, ella lo llevó en el momento indicado, después de destetarlo, lo llevó al templo para que fuera inducido e instruido por Elí en las cosas de Dios. Posteriormente se dice que ella tuvo más hijos, ¿verdad? Entonces el hecho de hacer votos a Dios en el Antiguo Testamento era muy delicado, porque si se hacían votos y no se cumplían, pues había pecado, eso era pecado. Otro voto que recuerdo muy famoso y que ha sonado mucho es el voto que hizo Jefté. Cuando Jefté iba a pelear contra aquellas naciones que tenían asoladas a Israel, o que tenían asolado a Israel, Jefté prometió que lo primero que saliera de su casa se lo iba a ofrecer a Dios. Y pues quizás él no midió su voto o no pensó con claridad, y lo que salió de su casa a recibirlo cuando victorioso regresó fue su hija. Y entonces él tuvo que ofrecer a su hija cumpliendo el voto a Dios. Entonces aquí está hablando en el versículo 13: enterraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, esos votos que pronunciaron mis labios, que habló mi boca cuando yo estaba angustiado. Aquí muy importante, muchas veces en la angustia es cuando tenemos la tendencia a ofrecer votos. En el mundo católico a los votos se les llaman mandas, mandas. Y esas mandas que ofrece el catolicismo pues están fuera de orden, porque no son bíblicos. Los compromisos no son bíblicos. Eso de ir de rodillas de tal parte, de tal distancia al templo, ahí por donde están las piedras muy fuertes, con mucho filo, eso no es bíblico. O traer unos nopales en la espalda, ir caminando de rodillas hacia el templo, eso no es bíblico. El ir a prenderle una veladora a cierto santo o a cierta imagen, porque le prometí que le iba a traer una veladora constantemente, que nunca le iba a faltar, eso no es bíblico. Pero sí es bíblico, estimados oyentes, que nosotros oímos la palabra de Dios y nos convencemos de que estamos mal con Dios, y nos convencemos de que tenemos que hacer arreglos con Dios. Entonces, cuando procedemos al arrepentimiento y procedemos a aceptar la invitación de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, y bautizarnos para perdón de pecados. Y cuando estamos haciendo todo esto, nosotros estamos comprendiendo de que estamos entrando al lugar donde se sirve a Dios. Estamos entrando al reino de Dios, estamos entrando a la iglesia del Señor en el sentido universal. Y tenemos entonces ahora un voto que cumplir: seguir fieles hasta la muerte, ¿verdad? Perseverar hasta la muerte. Y eso lo vamos a lograr identificándonos en una iglesia local como cristianos y ayudando ahí en la obra, en todo lo que Dios manda que se haga. Muchas veces cantamos en las reuniones y estamos comprometiéndonos a Dios, y lo que estamos cantando no lo estamos cumpliendo. Muchas veces oramos a Dios, diciéndole a Dios: Señor, ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a estar aquí todo el tiempo pendientes, y ayúdanos, Padre, a ser mejores cristianos. Pero nomás lo estamos diciendo como si fuera algo que no entendemos, porque no lo hacemos. Entonces, estimados amigos, cuando uno ora a Dios, cuando uno canta a Dios, uno está aprendiendo más acerca de la labor que tiene uno para con Dios. Uno tiene que aprender a humillarse delante del Señor, a ser obediente delante del Señor y caminar con el Señor. Y eso nos va a traer muchas bendiciones.
bendiciones que ni siquiera nosotros pudiéramos pensar en ellas. Hay muchas bendiciones que nosotros no conocemos y el Señor nos las está dando constantemente. Dice el versículo 15, holocaustos de animales engordados te ofreceré con sahumerio de carneros. Aquí la palabra sahumerio, amados, tiene que ver con las libaciones, tiene que ver con el humo fragante, el olor fragante que salía del sacrificio. A veces se chorreaba el aceitito ahí para que saliera un olor que Dios pedía. Y también tenía que ver con la forma en que se hacía como se estaba ofreciendo el animal, ¿verdad? La forma en que se estaba quemando el animal. Pero esa libación, ese incienso que subía a la presencia de Dios es el sahumerio que Dios pidió. En el caso de los carneros, pues era un olor muy, muy exquisito, muy... A Dios le gustaba ese olor, ¿verdad? Y él pedía que se le ofreciera. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Selah, dice ahí. Así que ahí tenemos esta segunda parte, estimados oyentes, donde podemos encontrar que una de las formas como individuos para agradar a Dios es cumpliendo nuestros votos, cumpliendo nuestra promesa, cumpliendo con nuestros compromisos. ¿Cuál es el compromiso de un cristiano? Servir a Dios, predicar el evangelio, estar al pendiente de los necesitados, edificar a sus hermanos. Igual que cuando nosotros decimos cuál es el trabajo de la iglesia, ya como grupo, pues el trabajo de la iglesia es la edificación, el evangelismo y la benevolencia, por supuesto. Ahora hay cosas que la iglesia y el cristiano tienen en común en práctica, y hay cosas que el cristiano puede hacer y la iglesia no puede hacer, y hay cosas que la iglesia puede hacer y el cristiano no debe de hacer. Entonces, por ejemplo, nos reunimos el primer día de la semana para tomar la cena del Señor, pero tenemos que reunirnos, tenemos que estar en comunión. Eso no lo puede hacer un hermano o dos hermanos que están dentro de una congregación de más hermanos. Así. Y usted como oyente lo que debe de hacer es, si Dios le dio oídos para oír y usted está escuchando esta lección, usted tiene un compromiso de poner a Dios en primer lugar y venir a los pies de Cristo, como ya lo hemos dicho. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos, dice este hombre, y de esa manera era la forma de cumplir con el compromiso adquirido con Dios. Pero también entramos a una situación muy interesante en cuanto al deber individual de alabar a Dios, y esto era debido, estimados oyentes, a el hecho de que Dios había respondido la oración. Esto es muy importante. Nosotros oramos a Dios, Dios responde nuestras oraciones. Dice el versículo 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca. Note cómo sigue en el sentido individual. A él clamé con mi boca. Fue exaltado con mi lengua, dice. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, en el versículo 18 dice, si yo hubiera estado pecando, si yo estaba en pecado, Dios no me hubiera mirado, no me hubiera escuchado, no estaría atento, sus oídos no estarían atentos a escucharme. Mas ciertamente me escuchó Dios. Y todo esto lo está preparando en su canto el salmista para decir cómo fue bendecido y cómo su oración fue respondida. Y así de esa manera termina, atendió a la voz de mi súplica, bendito sea Dios, que no echó de mí, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Él escuchó mi clamor, Él escuchó mi oración, porque yo oré y yo estaba atendiendo a Dios también. Si no, de otra manera, Dios no me hubiera escuchado, Dios no hubiera estado conmigo. Amados, es interesante ver cómo este salmo nos pone de esta manera el mensaje para que nosotros lo comprendamos
el hecho de tener un Dios de esa magnitud, un Dios que es Dios de todas las naciones, pero que también tiene una atención particular con cada uno, es muy interesante. ¿Cómo puede alguien atender a todo el mundo y estar al pendiente de todo el mundo y a la vez atender a una sola persona? Pues ese es el Dios todopoderoso al que servimos, y Dios atendió la súplica del salmista, y por eso el salmista canta y el salmista invita a toda la tierra, a todos los pueblos, que miren lo que Dios ha hecho y que miren lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo, y que como individuos sepamos cumplir cada uno nuestros votos, y que le oremos a Dios, que le insistamos a Dios con nuestra oración, porque Él está atento para escucharnos y Él va a atender de acuerdo a su voluntad. Y muchas veces el Señor nos responde y nosotros no vemos porque queremos ver algo diferente, pero con el tiempo entendemos: Dios respondió mi oración. Así de que este es el Dios todopoderoso al que servimos, estimados oyentes, y esto es la forma en que el salmista dio reconocimiento a los hechos poderosos de nuestro Dios. Y si usted es una persona que está interesada en servir a Dios, no le dé largas, no retarde, venga a Cristo, venga arrepentido, arrepentida, confesando que Cristo es el Hijo de Dios y pidiendo ser bautizado, bautizada para perdón de pecados. Con mucho gusto nosotros le podemos ayudar. Si se contacta con nosotros, ya lo haremos. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo podemos volver a hacer. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Y de esa manera vamos a dejar el lugar a nuestro hermano que está presidiendo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.